La inteligencia artificial ya está entre nosotros y no nos podemos quedar atrás. Sin embargo, Guatemala se encuentra muy rezagada en el desarrollo de habilidades tecnológicas. ¿Qué debemos hacer al respecto? Descúbrelo en nuestro reportaje. Además, ¿cuáles son los tipos de trabajo que están en riesgo de desaparecer debido al auge de la inteligencia artificial y cuáles serán los más demandados? Jimena Santiago nos lo contará más adelante. Y nos acompañará un panel de expertos de lujo para debatir sobre los modelos de enseñanza que ya se están implementando en las universidades del país, enfocados en inteligencia artificial y cómo deberían actuar las autoridades de gobierno para continuar impulsándolos. No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. Estamos nuevamente en Guatemala no se detiene, una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala no se detiene. Soy Alberto Toro Bielma. Comenzamos. Guatemala no se detiene. Y como cada semana aquí en Guatemala no se detiene, nos interesa que desde que inicia nuestra emisión hasta que llega a su final, aprendas algo nuevo. Y es que para hablar de temas relacionados con la inteligencia artificial y el trabajo, primero hay que saber el significado de algunas palabras que mencionaremos a lo largo de este programa. ¿Alguna vez habías escuchado el término upskilling o new skilling? Aprendamos el significado de estas y otras palabras en un nuevo Ahora Sabes Más. Juan Pablo, cuéntanos. Adelante, vamos contigo. Gracias, Alberto. Y por supuesto que nos interesa que allá en casa se empapen de toda la información posible, especialmente en un tema tan fascinante como lo es la inteligencia artificial y la forma en que los guatemaltecos debemos avanzar al ritmo de ella. Por ello, hoy conoceremos el significado de las palabras skilling, reskilling, upskilling y new skilling. Y lo haremos en un nuevo Ahora Sabes Más. Y es que la revolución tecnológica que ya estamos viviendo y lo que nos falta por descubrir nos hace requerir el aprendizaje de habilidades nuevas o mejorar las que ya poseemos para ser más productivos y exitosos en nuestro trabajo. A cada habilidad, por su traducción al inglés, se le conoce como skilling, así que si te desempeñas como ingeniero, piloto, policía, etc., posees skills o habilidades especiales que te diferencian del resto. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, el reskilling? Te lo explicaré muy fácil. Imagina que trabajas en un restaurante de comida rápida de deliciosas hamburguesas. Muy bien, como todas las mañanas, tú te estás haciendo cargo de la limpieza del lugar. Tomas un respiro y ves que en el grupo de WhatsApp de la empresa llega una convocatoria interna para formar parte del equipo de producción en la cocina. ¿Aceptas el reto? ¡Excelente! Como se trata de un rol completamente diferente al que actualmente desempeñas, la empresa debe darte una recapacitación, palabra que traducida al inglés se le conoce como reskilling. Sencillo, ¿verdad? Y sí, ya sabemos, nos faltan 2 términos más, pero los conoceremos más adelante, así que sigue en sintonía de Guatemala no se detiene. Y no te muevas de tu lugar porque en tan solo minutos tendremos una interesante charla express junto a expertos de lujo del mundo académico y tecnológico, con quienes trataremos de responder qué debemos hacer para que la inteligencia artificial sume más de lo que nos pueda quitar en lo profesional. Nuestros invitados ya están preparados aquí en el set de Guatemala no se detiene, así que quédate con nosotros. Y bien, el riesgo de extinción de la mano de obra humana en algunos tipos de empleos es evidente y aquí en Guatemala nos debemos preparar para lo que ya está pasando y lo que viene a futuro. Capacitar a los guatemaltecos es vital en esta fase previa a entrar al mundo de la inteligencia artificial o I.A por su abreviación.
¿Estamos preparados realmente para esta revolución industrial? ¿Cómo aumentar la capacidad de nuestro talento humano para trabajar a la par de las máquinas? Vamos a verlo en esta primera parte del reportaje especial con Jimena Santiago. Tenemos que reconocer que estamos viviendo una época de convergencia de tecnologías y con eso me refiero a lo que le llaman los estudiosos Industria 4.0, la revolución digital, donde hay Internet de las cosas, hay Machine Learning, hay Blockchain, vino inteligencia artificial, muy poco tiempo después de inteligencia artificial viene inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial, conocida como la capacidad de las máquinas para aprender, aplicar conocimiento y comportarse de manera similar a la inteligencia humana, ya es parte de la revolución industrial que vivimos en el mundo y que, según Jorge Ponga, socio de capital humano de Deloitte, está llevando a la sociedad a adoptar aspectos a los cuales no está acostumbrada. Este audio no fue locutado por una persona, en cambio fue generado con inteligencia artificial. Esta herramienta ya se aplica en diversos campos laborales en Guatemala, pero a un ritmo lento. Yo realmente diría que la amenaza que veo en términos generales con lo que está sucediendo en inteligencia artificial es que las personas no comiencen a adoptar esto a la velocidad a la que otros países sí lo están haciendo. Y la brecha entre nuestra eficiencia y la brecha entre nuestro desempeño se vea más grande aún con otros países que se están tomando como en serio esto, se están logrando adaptar rápidamente a esto. El Global Skills Report realizó la clasificación de 109 países respecto a las competencias en negocios, ciencias de datos y tecnología. Guatemala se posiciona en la casilla 85. Esto quiere decir que es un país rezagado en el desarrollo de estas habilidades. Este estudio, que se basa en el rendimiento de los alumnos en Coursera y en índices económicos clave, destacan que actualmente 9 de cada 10 puestos de trabajo requieren al menos algún nivel de competencia digital, asimismo de competencias humanas. Mi nombre es Ligia Chinchilla y soy directora de la Mesa de Capital Humano de la Alianza Guatemala No Se Detiene. ¿Cómo acelerar las competencias relacionadas con inteligencia artificial para los trabajadores guatemaltecos? Una forma es, obviamente, recibir los cursos que estén certificados para que su capacitación pueda ser completa. ¿Dónde encontrar estos cursos? Bueno, existen diferentes alternativas. Pueden buscar algunas alternativas en la red, como algunas plataformas educativas, pero también pueden ser aprendidas de forma presencial en algunos de los establecimientos de enseñanza media y superior en el país. Pero hay que estar claros que para nosotros, los usuarios de esta inteligencia artificial, el aprendizaje es intuitivo, porque es como tener una aplicación en el teléfono y no sabemos ni siquiera que está preparada o movida por esta nueva tecnología. Pero lo más importante es conocer a través de diferentes plataformas qué es, cómo se usa y para qué podemos utilizar. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene.
Qué bueno que sigues con nosotros en Guatemala no se detiene, pero si apenas te estás uniendo a esta transmisión, déjame contarte que hoy estamos platicando sobre cómo debemos prepararnos en Guatemala ante la inminente revolución de la inteligencia artificial y de cómo impulsar a los trabajadores a transformarse con la tecnología o bien recurso humano que sepa interactuar con la inteligencia artificial. Y es que aún nos falta aprender algunos términos más para que sigas familiarizándote con este interesante mundo tecnológico. ¿Verdad, Juan Pablo? ¿Qué tienes por allí? Gracias de nuevo, Alberto. Y ahora sí, es momento de continuar conociendo términos nuevos o con los que no estás tan familiarizado. Anteriormente ya definimos el significado de skilling y reskilling, así que alista la libreta de tu teléfono o consigue papel y lápiz porque ahora es turno de upskilling y new skilling. Y es que a diferencia del reskilling, en el que aprendes nuevas habilidades para optar a un puesto completamente distinto al tuyo, con el upskilling reforzará las competencias y destrezas con las que ya cuentas o que sean similares a tu área de conocimiento. Explicado de otra manera y volviendo al ejemplo del restaurante de hamburguesas, si eres, por ejemplo, el cajero del establecimiento, recibirás algún entrenamiento especial para atender a los clientes de manera más rápida, quizá con apoyo de la inteligencia artificial. Y terminamos con New Skilling. Sí, puede parecer que es un término muy parecido a los que ya definimos, y aunque existen similitudes en cuanto a la necesidad de aprendizaje continuo de nuevas habilidades, se enfoca especialmente en las skills de alta demanda actual. Hagamos de cuenta que terminaste tu contrato con la cadena de restaurantes y ahora buscas un empleo fuera del país. Viajas a México en busca de nuevos retos y descubres que allí uno de los puestos más demandados es el de programador. Te capacitas al más alto nivel, aprendes todo lo necesario y finalmente logras conseguir el empleo. Muy bien, felicidades. Ahora trabajas en un puesto de alta demanda, con un pago que cubre muchas de tus necesidades y lo obtuviste por medio del New Skilling o adaptación a la demanda. ¿Conocías estos datos? ¿Cuál sea el caso? Ahora sabes más. Guatemala no se detiene. Como lo vimos en el Ahora Sabes Más y con la introducción de la inteligencia artificial, surgen empleos con características y capacidades diferentes, en donde se requiere del reskilling o donde es necesario incrementar el conocimiento, un upskilling. Como en toda revolución industrial, hay trabajos que podrán ser reemplazados, otros están en riesgo y surgirán nuevos. Veamos cómo lo han vivido Gabriela, Rodrigo y Fernando. Gabriela ha experimentado de cerca la evolución de 4 puestos que la inteligencia artificial ya puede reemplazar. Primero, como cajera. Ha visto cómo los puestos de autopago están tomando su lugar en las tiendas. Como recepcionista, los chatbots y asistentes virtuales manejan las preguntas y solicitudes más comunes. En su rol de analista de datos, ha comprobado cómo las herramientas de inteligencia artificial ya realizan los análisis de grandes volúmenes de información de manera rápida y precisa. Finalmente, como supervisora de producción o de calidad básica, ha notado cómo las cámaras y sistemas de inteligencia artificial verifican la calidad de los productos con gran eficiencia. Es que el Banco Interamericano de Desarrollo estima que las tasas de automatización laboral en América Latina podrían elevarse entre un 36 y un 43% para el año 2030. Y bien, Gabriela no es la única. Rodrigo está en una cuerda floja. Cada trabajo que ha tenido está actualmente en riesgo de ser reemplazado por la inteligencia artificial. Comenzó como contador, pero muchos procesos ahora se automatizan, disminuyendo la demanda de personal. Luego probó suerte en un call center, donde los sistemas de respuesta automática están suplantando a los operadores humanos.
pensó que encontraría esta habilidad como redactor de contenido básico. Pero nuevamente, los generadores de inteligencia artificial ya pueden crear artículos simples, reduciendo la necesidad de un redactor. Su último intento fue en un almacén y en logística, donde se dio cuenta de que los sistemas automatizados están asumiendo cada vez más tareas de almacenamiento y distribución. Gabriela y Rodrigo se enfrentan a una necesidad de adaptarse a un mundo cada vez más automatizado en el campo laboral. El impacto se mide de la siguiente manera. Yo diría que hay dos formas. Se estima que el 45% de las funciones que actualmente se ejecutan en una empresa estándar en Latinoamérica son funciones que serán automatizadas. ¿Qué significa esto? Pues no necesariamente significa una reducción de fuentes laborales. En todas las revoluciones industriales previas había habido cambios de paradigmas laborales, pero en todos los casos se ha incrementado el número de plazas laborales de calidad en cuanto al conocimiento y en cuanto al pago. Respecto a esta parte del incremento de otras plazas laborales, hay ciertos trabajos que podemos destacar. Fernando se encuentra ante un mundo lleno de nuevas oportunidades gracias a la inteligencia artificial. La primera opción es desarrollador de inteligencia artificial. Es un especialista que crea y mejora algoritmos y asimismo sistemas de inteligencia artificial. La segunda es como especialista en ciberseguridad, ya que con el aumento de sistemas digitales se requieren de más expertos para la protección de los datos. La tercera es como ingeniero de Machine Learning, especializado en diseñar y mejorar modelos de aprendizaje automático. Finalmente, entrenadores de inteligencia artificial. Estos son profesionales que se dedican a alimentar y mejorar los sistemas de inteligencia artificial con nuevos datos. Fernando tiene por delante un nuevo panorama en tecnología. Para que los guatemaltecos puedan adaptarse a los cambios en el campo laboral provocados por la inteligencia artificial y no enfrenten limitaciones como Gabriela y Rodrigo, es crucial que desarrollen ciertas habilidades. Y bueno, ya pudimos descubrir cuáles son los puestos laborales que corren riesgo de desaparecer en Guatemala. Por ello, la importancia de actuar inmediatamente para contener la crisis de talento en el país, para lo cual las universidades de Guatemala podrían tener la clave. En esta última parte de nuestro reportaje de la semana, Jimena Santiago salió a comprobarlo. Vamos a verlo. Un tema bien importante es que cuando hay un cambio tecnológico, cuando hay un cambio de paradigma en la tecnología, existen tres tipos de personas en la población, ¿no? Está la persona que se sube a la ola y la surfea completa, ¿sí? Y hace dinero de la ola y la entiende y consigue empleos o da empleos, etcétera, ¿sí? El otro lado del espectro tiene la persona que le da miedo a la ola y que dice, uy, no, eso de la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo a todos y no quiero saber nada de eso, y se cierra. El auge de la inteligencia artificial resalta la necesidad de contar con estrategias para tener mano de obra competitiva. Para ello, las empresas, el gobierno y los centros educativos deben impulsar el aprendizaje o reforzar las habilidades en los guatemaltecos. En el caso de las universidades, no se trata de agregar un par de cursos de inteligencia artificial, sino se trata de cómo modificar cada uno de los cursos tomando en cuenta que el tejido social y la forma en la que vamos a trabajar es diferente. Desarrollar el pensamiento crítico desde las aulas es importante para que los guatemaltecos tengan la capacidad de usar la inteligencia artificial en cualquier campo laboral. Para quienes ya están ejerciendo, es crucial estar al tanto de cómo se está aplicando esta tecnología en todo el mundo. Aprender, pensamiento crítico y hacer la tarea en su profesión. Investigar sobre la profesión que cada uno tiene, como, ok,
¿Qué están haciendo? Otra vez con el ejemplo del médico, imaginémonos que el tipo es traumatólogo. ¿Qué están haciendo los traumatólogos alrededor del mundo para aplicar a traumatología AI, como está ahorita? ¿Qué herramientas hay? ¿Y en qué ciclos de valor, en qué puntos del ciclo de valor lo están agregando, lo están ejecutando? El Foro Económico Mundial, en su estudio Future of Job Survey 2023, determinó las prioridades de reskilling y upskilling para los próximos 5 años, en donde destacan 2 habilidades: el pensamiento analítico y el pensamiento creativo. Antes de hablar de esas capacidades tecnológicas que tenemos que desarrollar, etcétera, constantemente vemos que las capacidades que hay que reforzar es curiosidad intelectual, es capacidad de análisis, es colaboración, es habilidades de adaptación, son habilidades de co-creación en equipos de trabajo. Y sí, claramente ya cuando entramos a capacidades técnicas, se espera que los colaboradores, que la gente que sea elegible para una actividad remunerada o pro bono, cada vez tenga más conceptos de uso de tecnologías. Para que los guatemaltecos puedan adaptarse a los cambios tecnológicos que la inteligencia artificial demanda en el mercado laboral, es crucial fomentar desde las aulas y los entornos laborales algunas habilidades como el pensamiento analítico y creativo, la curiosidad intelectual, la capacidad de análisis y de adaptación. Con ganas de escuchar respuestas sobre el futuro que nos espera con la inteligencia artificial, nosotros también. Así que no te despegues de Guatemala No se detiene, porque en breve vamos a platicar con cada uno de ellos para saber qué retos debemos enfrentar en Guatemala para aprovechar la inteligencia artificial para que esta no sea una amenaza para los guatemaltecos y convertirla en un cambio, en una herramienta laboral. ¿De qué forma la inteligencia artificial trae oportunidades y amenazas a los trabajadores de Guatemala y el mundo? Para los trabajadores que van a utilizar esa tecnología, muy probablemente su vida sea más fácil. ¿Por qué? Porque van a poder realizar sus tareas de manera más rápida, de manera más ordenada y de manera más apilable a otros conocimientos. Pero para las personas que necesitan aprender de esa tecnología para incorporarla, para trabajarla o para usarla en algún software, sí van a haber muchísimas oportunidades. ¿Por qué? Porque muchas empresas guatemaltecas e internacionales están buscando este talento en este momento. Necesitan entonces los jóvenes encontrar esos trabajos como software, como ITO, como los BPOs, los Business Processing Outsourcing, que están en Guatemala ya y que podrían ser importantes fuentes de trabajo para muchos guatemaltecos. ¿Querías más razones para quedarte con nosotros? Pues también te contamos que antes de nuestra charla express nos vamos a enlazar hasta Monterrey, en México, para hablar con Marco Lapugnani, quien es gerente de incubación de proyectos para la Universidad Tecmilenio de ese país. Así que sigue en sintonía y en la señal de Guatevisión. No se detiene. Guatemala no se detiene.
Y aún hay mucho más por descubrir en el programa de esta noche en Guatemala no se detiene. Y es que llegó la hora de hablar con los expertos cara a cara y también con el apoyo de la tecnología. Así que primero nos vamos a enlazar hasta Monterrey, en México, para platicar con Marco Lapugnañi, quien es gerente de incubación de proyectos para la Universidad Tecmilenio en ese estado de México. Marco, bienvenido y muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias por recibirme, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro y es que allá en casa, déjame contarte que en las universidades de México, como en Tecmilenio, se implementan sistemas de enseñanza que impiden el atraso de la formación de los estudiantes ante la evolución constante de la tecnología y, por supuesto, de la inteligencia artificial. ¿Qué mejor manera de orientarnos que emulando los mejores ejemplos beneficiosos para nuestro país? Así que quiero comenzar con la primera inquietud, Marco, y quiero saber acerca de esas partes revolucionarias del método de Tecmilenio que impiden que la formación se quede obsoleta. Pues fíjate, nosotros trabajamos con un método propio que nos ayuda a ser ágiles en transformarnos y estar constantemente actualizados para generar una oferta educativa que impacte a lo que necesitan las personas para desempeñarse en el mercado. Tenemos una metodología que tiene un foco en nuestros usuarios, buscamos entender lo que las personas necesitan y buscamos entender en cuál situación de vida se encuentren para crear productos educativos que ayuden a las personas a desarrollar las competencias que necesitan en este específico momento de su vida. Por lo cual, lo que creamos no son cursos que tienen el nombre de una materia tradicional, pero son productos educativos que ayudan a las personas en las necesidades específicas que tienen. Lo hacemos con metodologías que son propias de la actualidad, procesos basados en diseño, pedagogías radicales, herramientas de agilidad para que eso se implemente de forma rápida y con certidumbre y claramente con un uso importante de herramientas digitales sofisticadas y también con una cultura basada en datos. Ahora bien, ¿cómo debe ser la incubación de proyectos en la academia para que justamente dé resultados cuando llega a las empresas? Pues nosotros, las instituciones de educación superior, y lo digo con cariño, pues no somos de las organizaciones más innovadoras y más rápidas en transformarse, por lo cual sí requerimos nuevos procesos para la incubación de nuevos productos que muchas veces en la actualidad, por lo que se requiere en esta época de cambio exponencial, son muy diferentes de las cosas que hemos hecho anteriormente. Y buscamos que las personas pues tengan un impacto en su vida personal y en su vida profesional y por lo cual, por ejemplo, encuentren trabajo en las mejores empresas. Por lo cual, ¿dónde podemos comenzar? Pues número uno, conociendo los empleadores, no solamente los usuarios. Empleadores que tienen necesidades específicas. Si co-creamos nuestra oferta educativa con los mejores empleadores en el mercado, podemos generar una oferta que esté sincronizada con lo que se está pidiendo allá afuera. Y también adentro de nuestras organizaciones debemos de trabajar con agilidad, sin miedo a experimentar nuevos productos, nuevas metodologías que nos saquen de nuestra zona de confort y por eso también como organizaciones educativas debemos de buscar adquirir el conocimiento, las competencias y las personas para nuestros equipos que permitan lograr este tipo de objetivos tan desafiantes. Al momento de adquirir esos conocimientos, esas competencias, estamos hablando de proyectos que se actualizan constantemente, tomando en cuenta que la tecnología también avanza rápidamente y hoy en día la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces le pregunto, ¿cómo se utiliza la inteligencia artificial en la incubación de proyectos? Pues hay diferentes dimensiones en que la utilizamos. Claramente la inteligencia artificial es uno de los elementos más importantes de estos últimos 2 años y está imprimiendo un cambio radical en cómo trabajan las instituciones de educación superior. ¿Cómo usamos la inteligencia artificial? En diferentes dimensiones. La utilizamos para acelerar y optimizar y mejorar los procesos de trabajo que nosotros tenemos. La generación de información, el procesamiento de información, la creación de contenidos puede ser generada a través de la inteligencia artificial. Incluso hemos desarrollado herramientas que crean a partir de pocos prompts como los de ChatGPT, pueden crear un curso entero para satisfacer las necesidades del usuario. También la inteligencia artificial se puede utilizar mucho en el relacionamiento con el usuario. Estamos creando acompañadores digitales
que no son personas, no son coaches o mentores expertos que asesoran a los usuarios, pero sino son inteligencias artificiales entrenadas para dar acompañamiento a nuestros aprendedores, así es como llamamos nuestros estudiantes, dependiendo de las temáticas que sean más importantes. Bueno, vamos a hablar ahora en cuanto al enfoque por competencias en los próximos profesionales. ¿Por dónde se debe comenzar para implementar mecanismos como del que hemos hablado en estos momentos? Un enfoque en competencias debe necesariamente comenzar diciendo qué tipo de personas quiero formar, cuáles competencias necesitan para que tengan éxito en su vida, en su trabajo, en un mundo tan cambiante y de forma tan acelerada como es el mundo de hoy. Una vez que hemos identificado las competencias, nosotros las llamamos hot, las competencias calientes en el mercado, que son las más demandadas, las menos ofertadas en el mercado y son las menos formadas incluso adentro de las escuelas. Y también identificamos las competencias que llamamos del futuro. ¿Cuáles son las competencias que hoy aún no son tan relevantes, pero en 5, 7, 10 años lo van a ser? Y debemos de comenzar a formarlas para que las personas las tengan y sigan siendo vigentes. Las competencias se forman a través de procesos de aprendizaje activo. Una competencia no se desarrolla leyendo un texto o escuchando a un profesor que da una clase. Se desarrollan generando actividades que te permitan desarrollarlas, por lo cual hay que mover a modelos de aprendizaje activos, por ejemplo, como los basados en proyectos. Además, hay varios niveles de dominio de una competencia, por lo cual esto requiere un cambio de los procesos de evaluación. Debemos de volver el proceso de evaluación un proceso de seguimiento continuo de las personas, que ayuden a las personas a tener traza de cómo están avanzando en su aprendizaje, en vez que volver los momentos de control y para decir a las personas si están fallando o no las expectativas de un profesor. Por lo cual, la evaluación por competencias debería de ser por periodos académicos, por trimestre, por cuatrimestres, por semestres y no solamente asociada a un curso. Deberíamos de preguntar a las personas cómo quieren ser evaluadas, cómo se sienten cómodas en ser evaluadas dependiendo de su estilo de aprendizaje y también su estilo de trabajo, para que podamos meterlas en una situación de confort para que nos puedan ayudar a entender lo que efectivamente han aprendido. En fin, el enfoque en competencias es un cambio radical, pero también es un cambio requerido porque hoy más y más los empleadores que están ahí afuera están buscando que las personas sepan ciertas cosas, sepan hacer ciertas cosas, sepan tener ciertas conductas y comportamientos y mucho menos, digamos, qué tipo de título o de certificación tienen. Bueno, muchísimas gracias, Marco, por atendernos acá en Guatemala No se detiene. Excelente conversación, excelente entrevista. Ojalá se pueda ir actualizando todos los sistemas educativos y programas de enseñanza, no solo en el sistema básico, sino también en el universitario, en Guatemala, en México y en todo el mundo, para irnos actualizando con el avance tecnológico. Gracias, Marco. Muchas gracias a ustedes y espero que esto haya sido útil. Muchas gracias. Y como bien lo mencionaba, es aplicar la competencia, pero saberla aplicar justamente en el ámbito laboral, para que justamente tengamos ese empleado que requiere hoy en día las empresas. Gracias a Marco Lapugnani, quien es gerente de incubación de proyectos para la Universidad Tecmilenio de Monterrey en México. Nosotros tenemos más información acá en el set de Guatemala No se detiene. ¿Estamos preparados en Guatemala para los trabajos que vienen con la inteligencia artificial? Llegó la hora de presentarte a nuestros siguientes invitados de esta noche en esta interesante charla express, en la que buscamos soluciones y propuestas. Queremos apartar unos minutos para escuchar a los que saben. Ligia Chinchilla, ella es el representante de la Mesa de Capital Humano de Guatemala No se detiene. Ella va a tener la misión de llevar este panel a las respuestas que buscamos, así que bienvenida. También damos la bienvenida a nuestro panel de expertos. Primero, María Sagui, comercializadora de tecnología en el campus tecnológico. También a Douglas Barrios, decano de la Facultad de Ciencias de la Computación en la Universidad del Valle de Guatemala. Y Samuel Reyes, vicedecano de la Facultad de Ciencia, Tecnología e Industria de la Universidad Galileo. Así que bienvenidos a todos. Ligia, la charla express es toda tuya. Ahora queremos empezar a discutir un poquito cuáles son esas oportunidades y esos grandes retos para los trabajadores del país
en relación a la inteligencia artificial. Y aquí un panel de expertos con los que quisiera abordar algunos de los temas y las preguntas que nos han enviado. La primera pregunta es que nos dicen que entienden que la inteligencia artificial ya llegó al país, ya está en los empleos de Guatemala. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que los profesionales guatemaltecos se suban a esta nueva tendencia? Hay un reto muy grande. A estos países llega un poco más lenta la tecnología, sin embargo, cuando sentimos ya está. Y en noviembre del 2022, cuando surge el ChatGPT, inunda, todo el mundo se queda asustado, ¿no? Pero ya las fuentes de trabajo estaban permeadas por eso, decía algún tiempo atrás. Entonces yo creo que sí es una obligación de parte de la academia el tratar este tema ya en serio. ¿Y ya se está trabajando esos conceptos nuevos en cursos o en conceptos? ¿Cómo le está trabajando la academia? Por supuesto, ya se está trabajando primero en la parte docente, ¿verdad? Que los estudiantes empezaron a usarla antes que los docentes, eso es una realidad. Y por lo menos en Universidad Galileo ya hay una certificación en inteligencia artificial y hay ya 4 cursos MOOCs, algunos nacionales y otros con instituciones internacionales, principalmente preparando para este tema, ¿no? Y luego ya nuestra plataforma, por ejemplo, ya detecta si se está utilizando inteligencia artificial por parte del alumno. Pero creo que lo importante ahí es ahora en los trabajos que hacemos, ¿verdad? Porque lo importante para el país es que realmente estemos preparados para trabajar con la inteligencia artificial, ¿no? Douglas, ¿qué piensas tú? Hay un tema que está carente en el país, o por lo menos no se ha pronunciado tan fuertemente, es cómo hacer una estrategia nacional de inteligencia artificial, cómo beneficiar a los sectores que están un tanto aislados, en que la inteligencia artificial les suena, pero no conocen las posibilidades, las debilidades, los alcances, los retos que se tienen que hacer. ¿Cómo manejamos proyectos de inteligencia artificial a la larga en las organizaciones y en las empresas? Es muy diferente probablemente de manejar un proyecto habitual cuando pasa por la privacidad de nuestros datos, pasa por la ética, los principios y sobre todo generar ese bienestar y romper esas barreras en la cultura nuestra, ¿verdad? Es un tema apasionante, pero tiene que ser integral. Lo que hacemos en la academia va a marcar un rumbo, pero hay otros sectores que también van a tener que participar en esto. ¿Qué piensas? Bueno, en mi caso es un poco diferente porque no somos exclusivamente academia, entonces somos un hub de innovación y justamente estamos viendo un proyecto, ¿no?, de identificación de textiles mayas utilizando inteligencia artificial. En nuestro caso se nos acerca mucha gente entusiasta del tema y lo que nos han pedido es justo lo que ustedes dicen, sensibilizarlos, darles ideas. Pero también tenemos que ver un poquito el lado de los riesgos. Por ejemplo, nosotros estamos muy involucrados con el Congreso de la República en cierta legislación que están sacando y a nivel internacional nos están presionando para tener no solo la estrategia, sino algún tipo de legislación, porque tenemos que ver también con el sector financiero y otras áreas y puede ser de riesgo. Pero es un tema apasionante, no hay que tenerle miedo, ¿verdad? Y creemos que hay que buscar la manera de que lo sepamos utilizar y sacar ventaja para el beneficio de nosotros y de nuestro país, ¿verdad? ¿Qué harían ustedes si fueran el ministro de Educación o el ministro o la ministra de Trabajo? ¿Qué recomendarían ustedes hacer desde el Ejecutivo, dado que el Legislativo ya empezó con esa discusión? Pero si ustedes estuvieran en los zapatos de algunas de estas ministras, ¿qué harían? Ya hemos tenido esa discusión. Número 1, sensibilizar, dar a conocer el tema. Número 2, realmente tener la parte legislativa y la estrategia un poquito definida. Y número 3, como tú me lo decías al inicio, adelantarnos y ver qué competencias necesitamos para en caso se dé algún quiebre podamos sacar ventaja y que nadie salga perjudicado, ¿verdad? Como ha pasado en todas las épocas, ¿no? Claro, pero también este es un punto de quiebre fabuloso para el país. En Bloom, que es el personaje que yo admiro en educación, dice
clase e hicieron su experimento. Si se da una clase magistral, se olvida muy fácilmente, entonces se sacó el promedio del conocimiento del estudiante después de un tiempo de recibir esa clase. Pero si hay menos estudiantes por profesor, si la cantidad de estudiantes que atiende el profesor es menor, este tiempo de aprendizaje se acorta y se recuerda mucho más después de hacer la medición. Pero si hay uno a uno, una tutoría, una relación personal entre uno y otro, se aprende muchísimo más. Eso es las 2 sigmas de Bloom. Y la inteligencia artificial trae eso. Trae la capacidad de tener tutores personales, de que los estudiantes puedan exponer sus pensamientos y que la inteligencia artificial sirva de ese conversatorio para ver qué áreas todavía no están dominadas, por qué son sus argumentos de esa naturaleza. Y no es para sustituir al profesor, es para realmente aplicar todo el método socrático, pero de una manera mucho más cercana al estudiante. Y no necesitamos tantos recursos. Lo podríamos hacer desde celulares. Entonces es un tiempo realmente emocionante como ministro de Educación, como ministra de Educación, el sacar ese tipo de tecnologías lo más pronto posible. Nuestros ministerios de Educación están empantanados en otras cosas. Hay una problemática muy seria del país. Todavía hace algún tiempo andábamos en la maratón del lápiz en lugar del maratón de algo digital, una laptop o una tablet o un teléfono. Entonces yo creo que se puede, con la tecnología actual se puede cambiar rápido, que tiene que haber un cambio de paradigma en el Ministerio de Educación. No pueden seguir con lo mismo. Acá hay que cambiar ya y ahora un docente puede preparar su clase en 1 hora con la inteligencia artificial, como lo decía ahí el amigo de Transmillennium. Sí, ahora usted puede preparar sus objetivos, puede preparar su clase y todo en un par de teclazos en una de esas herramientas. No hay que olvidar que también tiene que enseñarse de dónde surgen las cosas, porque si no, solo van a usar la herramienta y se van a volver un robot que no va a servir para nada también. Entonces también hay que dar los conocimientos básicos, ¿verdad?, alineados para que cuando les toque utilizar la inteligencia artificial lo puedan hacer de una manera muy, muy fácil. Eso es lo que tenemos que ver. Y quisiera tal vez cerrar esta discusión con cómo podríamos hacer para masificar el uso de la inteligencia artificial en el trabajo. María Mercedes, ¿qué podemos proponer? Bueno, usar a nuestros propios emprendedores. Ya tenemos gente haciendo herramientas de inteligencia artificial que han ganado premios a nivel mundial. Promover esos casos, dar buenas prácticas. Nosotros lo usamos mucho, por ejemplo, con las pequeñas y medianas empresas, cómo se puede hacer una estrategia completa de mercadeo. Y eso no impacta para nada en nadie, sino al propio beneficiario, que es el PYME, ¿no? Así que yo creo mucho en la divulgación y en este tipo de actividades para que demos a conocer el tema, ¿verdad? Escribí hace algunos meses, un artículo relacionado del miedo que había cuando surgió el lapicero, que solo se usaba pluma. Y entonces decían que iba a arruinar la letra, que iba a volver a... Después surge la calculadora, ¿verdad? Entonces dijeron que se iban a perder las habilidades matemáticas. Yo creo que hay que romper los paradigmas y mire, tarde que temprano, cuando sintamos, esto está inundado de inteligencia artificial. De hecho, ya lo estamos, ¿verdad? Hay algunos desplazamientos de trabajo que ya están sucediendo en el país, producto cabalmente de esto. Y entonces hay que romper los miedos y que todo el mundo empiece a utilizarlo y hay que divulgarlo, hay que masificarlo. Hay muchas plataformas que tienen cursos, Coursera, edX, Udemy, hay cursos de los que usted ni se imagina ya trabajando con inteligencia artificial, ¿verdad? Ajá. Pero también no hay que descuidar el aspecto humano. Yo creo que esta debería ser denominada la era de la inteligencia humana, porque tenemos que redescubrirnos. Hicimos o tuvimos la experiencia con un compañero de formación abogado y le pusieron la tarea, mira, desde el punto de vista constitucional, ¿qué decís que se debe de hacer en A, B y C situaciones? Todos los compañeros de su aula dijeron, la inteligencia artificial me proporcionó o nada o muy poco.
pero él sacó un estudio, un extracto, porque dijo, la gran diferencia es cómo le preguntamos, cómo consultamos, cómo extraemos ese conocimiento. Y eso es la riqueza que debemos de transmitir a nuestros estudiantes. No te quedes con la primera respuesta. Yo creo que el tipo de desplazamiento de trabajos que se habla es porque no se le ha enseñado a las personas cómo sacar mejor la tarea, cómo complementar realmente con ese instrumento, con ese lapicero que usted estaba mencionando, con la calculadora, con esa nueva super ultra calculadora específica. ¿Cómo hacemos entonces para sacar lo mejor de nosotros? Me quedo con esa última reflexión del panel diciendo tal vez la inteligencia artificial no es otra cosa más que potenciar a los humanos. Necesitamos humanos que seamos más reflexivos, más críticos para hacer de nuestro trabajo y de lo que somos mejores personas. Definitivamente aprovechar ese conocimiento que está en la internet y que nos puede ofrecer la inteligencia artificial para desarrollar ese pensamiento crítico de lo que tanto han conversado en esta charla express. Ligia, gracias por moderar este espacio, gracias a ustedes por acompañarnos, extraordinaria conversación que nos lleva al análisis y a la reflexión de cómo manejar correctamente las herramientas digitales en el sistema educativo, no solo universitario, sino en cualquier etapa de la educación. Y bien, como ya vimos esta noche, existen trabajos que van y vienen debido al imparable avance de la tecnología. Y en otros casos, también hay emisiones que inician y lamentablemente llegan a su fin, como la de hoy. Pero antes de despedirnos, ¿qué te parece si sacamos conclusiones concretas sobre todo lo que observamos? Vamos a hacerlo en pocas palabras. Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. Desarrollar habilidades como el pensamiento analítico y creativo, integrar a la inteligencia artificial en los currículos educativos y capacitar a quienes ya se encuentran en el mercado laboral son pasos cruciales para que los guatemaltecos puedan adaptarse a los cambios que demanda la inteligencia artificial. Un enfoque en competencias de alta demanda y con proyección a futuro en las universidades de Guatemala es de suma importancia para la introducción de los estudiantes en el ámbito laboral actual. Según Marco Lapugnani, gerente de incubación de proyectos en la Universidad Tecmilenio en México, a los empleadores esto les podría resultar más atractivo versus una certificación. Según el panel de expertos que nos acompañó en nuestra charla express, en el país es necesario impulsar una estrategia nacional de inteligencia artificial por parte de las autoridades gubernamentales y educativas, para así formar y capacitar al más alto nivel a los próximos profesionales ante la revolución digital que vivimos en el mundo. Qué buen tema el de hoy, pero lamentándolo mucho llegamos al final de la emisión de este lunes en Guatemala No se detiene, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión, en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Será hasta la próxima semana. Guatemala no se detiene.